¿Qué harías si te dijeran que para ganar una batalla solo debes caminar alrededor de la ciudad? Josué, un líder curtido en la travesía por el desierto, recibe una misión que roza lo absurdo: conquistar Jericó, la ciudad más impenetrable de Canaán, no con espadas ni catapultas, sino con pasos y trompetas. El plan es tan extraño que podría parecer un juego de niños o un cuento para ingenuos. Pero Josué, con el corazón templado por la fe, toma el reto como si cada paso fuese una oración escrita en el polvo. Jericó no era cualquier ciudad. Sus murallas no solo eran gruesas, sino también dobles, diseñadas para resistir los ataques más feroces. Desde las alturas, los habitantes se sentían invencibles. ¿Cómo podría una horda de exesclavos, que apenas habían aprendido a manejar armas, derribar sus defensas? Sin embargo, el pueblo israelita no llevaba arietes ni escaleras, sino trompetas y el arca de la alianza. Era un espectáculo que desafiaba cualquier sentido común. Durante 6 días, el pueblo israelita rodea Jericó, un círculo de esperanza que contrasta con las torres de piedra que los miran con desprecio. Los soldados de Jericó, al principio burlones, pronto notan que hay algo inquietante en esa procesión. ¿Por qué no atacan? ¿Por qué el silencio, roto solo por las notas graves de las trompetas? Es como si el aire cargado de fe comenzara a pesar más que las mismas murallas. ¿Cuántos de ellos habrán empezado a dudar? Si fueras tú, ¿habrías aguantado 7 días así? La estrategia de Dios, aunque incomprensible, tenía un propósito más allá de lo militar. Cada vuelta al muro era un acto de obediencia, una declaración de que esta batalla no se ganaría con la fuerza humana, sino con el poder divino. Los israelitas, con sus pasos sincronizados, parecían invocar una fuerza superior, una energía que pronto sacudiría los cimientos de Jericó. El pueblo dentro de la ciudad comenzó a sentir una mezcla de emociones: incredulidad, burla, y luego miedo. Los niños preguntaban a sus padres por qué los extranjeros no atacaban. Los ancianos, más sabios, recordaban las historias de Egipto y las plagas que habían devastado aquella tierra. Quizá esto no sea un simple desfile, susurraban. El 7º día comienza igual que los anteriores, pero con una diferencia: esta vez, los israelitas dan 7 vueltas completas. Cada giro alrededor de la ciudad eleva la tensión. Los soldados dentro de Jericó, que al principio se habían reído, ahora se preguntan si están siendo rodeados por algo más que hombres. ¿Qué tipo de ejército marcha sin atacar, sin gritar, solo rodeando como un río que amenaza con desbordarse? Al finalizar la 7ª vuelta, todo parece detenerse. El aire está cargado, casi tangible. Entonces, las trompetas resuenan como nunca antes, un sonido profundo, grave, como si el cielo mismo estuviera soplando. El pueblo, en perfecta sincronía, suelta un grito que no es solo ruido, sino un clamor que sale desde lo más profundo de sus almas. Y ocurre algo increíble. Las murallas, esas enormes estructuras que habían desafiado el paso del tiempo, comienzan a tambalearse. Primero, un leve temblor. Luego, un rugido, como si la misma tierra se rebelara contra ellas. En cuestión de segundos, las piedras caen, creando una nube de polvo que envuelve a todos. Fue un éxito. Tras la gloriosa victoria en Jericó, el pueblo de Israel marchó hacia su próximo objetivo, la ciudad de Ai, un asentamiento aparentemente modesto al este de Betel. La confianza en su reciente triunfo los llevó a subestimar a este enemigo, enviando solo una pequeña fuerza para tomar la ciudad. Sin embargo, la batalla inicial resultó en una humillante derrota. Los soldados de Ai repelieron el ataque y causaron la pérdida de 36 hombres de Israel, sembrando temor y desánimo entre el pueblo. Este revés expuso un problema más profundo: la desobediencia a Dios en el campamento de Israel. Acán, uno de los israelitas, había tomado objetos consagrados durante la conquista de Jericó, quebrantando el mandato divino de no apropiarse de los bienes destinados a la destrucción o al tesoro del Señor. Este pecado oculto trajo el juicio de Dios sobre toda la nación.
Josué, al buscar respuesta en oración, fue instruido por el Señor a purificar el campamento. Aunque difícil, esto era algo que tenían que resolver sí o sí. Por medio de un juicio solemne, Acán fue identificado, confesó su pecado y fue ejecutado junto con su familia. Esto marcó un recordatorio severo de la santidad de Dios y de la necesidad de obedecer sus mandamientos. Con el campamento purificado y nuevamente en alineación con la voluntad de Dios, Josué recibió instrucciones detalladas para un segundo ataque contra Ai, esta vez con un plan estratégico elaborado. Dios prometió entregar la ciudad en sus manos, y Josué movilizó a todo el ejército. Dividió sus fuerzas, enviando una emboscada para ocultarse tras la ciudad mientras el grueso del ejército simulaba un ataque frontal. El plan se desarrolló con maestría. Cuando los hombres de Ai salieron confiados para perseguir al ejército israelita, que aparentaba huir, los soldados emboscados entraron en la ciudad desprotegida, incendiándola. Al ver el humo elevarse, los israelitas que habían fingido retirada se volvieron contra sus perseguidores, atrapándolos entre dos frentes. Fue una victoria total, y la ciudad de Ai fue destruida según el mandato de Dios. Mientras el pueblo de Israel avanzaba en la conquista de Canaán, los reinos circundantes comenzaron a notar que los israelitas no eran simplemente un grupo de esclavos liberados. Eran una fuerza organizada, respaldada por un Dios cuyas intervenciones milagrosas parecían imbatibles. Esta percepción se solidificó tras la caída de Jericó y la destrucción de Ai. Sin embargo, la alianza inesperada con los gabaonitas provocó una reacción inmediata entre los reyes de la región. 5 reyes amorreos se unieron para castigar a Gabaón por su traición y, de paso, intentar frenar el avance israelita. Lo que siguió fue una batalla que no solo demostró el poder militar de Israel, sino también la absoluta soberanía de su Dios. Gabaón, una ciudad grande y estratégicamente importante, había engañado a los israelitas para formar un pacto de protección. Aunque esta alianza fue producto del engaño, Josué y los ancianos de Israel decidieron honrarla. Cuando los 5 reyes amorreos, liderados por Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteraron de esta alianza, consideraron a Gabaón un enemigo traidor y planearon su destrucción. La noticia del inminente ataque llegó rápidamente a Josué. Los gabaonitas enviaron mensajeros con un mensaje desesperado: no abandones a tus siervos. Sube rápidamente y sálvanos, porque todos los reyes amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Sin dudar, Josué reunió a su ejército y marchó toda la noche desde Gilgal, demostrando su compromiso no solo con los gabaonitas, sino también con la misión de cumplir las promesas de Dios. Al llegar al amanecer, Josué encontró a los ejércitos amorreos listos para atacar Gabaón. Fue entonces cuando Dios habló a Josué: no tengas miedo de ellos, porque los he entregado en tus manos. Ninguno de ellos podrá resistirte. Con esta garantía divina, Josué lideró a su ejército en un ataque sorpresa, causando un caos total entre las filas enemigas. El impacto inicial fue devastador. Los israelitas persiguieron a los amorreos cuesta abajo desde Gabaón hasta los descensos de Bet-Horón. Pero la victoria terrenal no era suficiente para Dios. Mientras los enemigos huían, el cielo se oscureció y enormes granizos comenzaron a caer, matando a más soldados que las espadas israelitas. Este evento sobrenatural subrayó que la victoria no provenía solo del esfuerzo humano, sino de la intervención directa de Dios. A pesar del éxito inicial, Josué sabía que necesitaba más tiempo para completar la derrota de los amorreos. Fue entonces cuando pronunció una de las peticiones más audaces registradas en las Escrituras: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y, asombrosamente, el sol se detuvo y la luna se quedó inmóvil hasta que Israel obtuvo la victoria completa. Este evento, narrado en el libro de Josué, capítulo 10, es uno de los momentos más impactantes de la historia bíblica y demuestra el poder ilimitado de Dios sobre la creación. La extensión del día permitió a los israelitas perseguir y derrotar a los ejércitos enemigos completamente. Los 5 reyes, que habían huido y se escondieron en una cueva en Maceda, fueron descubiertos.
Josué ordenó sellar la cueva con piedras mientras continuaba la persecución. Una vez asegurada la victoria, los reyes fueron sacados de la cueva, ejecutados y colgados en árboles como una advertencia para los enemigos de Israel. La batalla contra los 5 reyes amorreos no fue solo una demostración del poder militar de Israel, sino también una declaración de que la obediencia y la fe en Dios traen resultados extraordinarios. Josué no dudó en confiar en las promesas divinas, incluso cuando enfrentaba enemigos superiores en número y recursos. Además, su petición de detener el sol reflejó una confianza absoluta en el poder de Dios para intervenir en el curso de la historia. Este evento también sirvió como un recordatorio para las naciones circundantes de que el Dios de Israel no era como los dioses locales. Su poder no estaba limitado a fronteras ni dependía de estatuas o templos. Era un Dios vivo, activo y comprometido con su pueblo. Tras esta victoria, el temor hacia Israel se extendió por toda la región. Los reinos vecinos comenzaron a comprender que enfrentaban una fuerza invencible respaldada por un poder divino. Josué, por su parte, continuó liderando al pueblo en la conquista de Canaán, consolidando su lugar en la historia como un líder valiente y fiel. Sin embargo, la historia también plantea preguntas sobre el papel de la obediencia y la colaboración humana en los planes divinos. Aunque Dios garantizó la victoria, Josué y los israelitas tuvieron que marchar toda la noche, luchar sin descanso y tomar decisiones estratégicas. Este equilibrio entre la acción humana y la intervención divina es una de las enseñanzas más profundas de este relato. La batalla contra los 5 reyes amorreos marcó un punto de inflexión en la conquista de Canaán. Fue un testimonio del poder de Dios para superar cualquier obstáculo y una declaración de que su propósito para Israel era inquebrantable. Para nosotros, este relato sigue siendo una inspiración para confiar en las promesas divinas, actuar con valentía y reconocer que, aunque enfrentemos desafíos aparentemente insuperables, no estamos solos en nuestras batallas.